Así es, en las calles y en las instituciones, como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026. Hoy entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra. Y es importante decirlo alto y claro, porque esa guerra de Irak en 2003 duró 8 años y cegó la vida a más de 300.000 personas, la mayoría civiles, mujeres, niñas, que hoy no tienen futuro. Y aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española son los que hoy, en contra de la opinión pública española, vuelven a apoyar la guerra de Irán, demostrando que no han aprendido nada y que se equivocan en todo, en todo.